Hola hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo están a todos? Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar nuevamente conectados. Ya estamos, aunque ustedes no lo crean, ya estamos en febrero. Estamos en febrero 5. Y ya hemos pasado un mes y yo sé que muchos de nosotros a veces estamos haciendo planes. Yo no sé qué tanto hemos avanzado en esos planes este año, pero lo que sí me da muchísimo gusto es de que estamos todavía nosotros con vida, con salud, estamos conectados, haciendo un esfuerzo, así como a mí me gusta siempre decirlo, de estar en su casa, en sus hogares, en esa sala, en ese comedor, junto a ese celular tal vez que tiene acceso a internet y que hacemos todo lo posible para estar conectados por lo menos un momento para poder juntos estudiar la palabra del Señor. Y en esa ocasión estamos viendo una escuela sabática. Si eres tú por primera vez que nos estás acompañando, estamos viendo una escuela sabática de los pioneros adventistas que, bueno, nosotros, los hermanos de Tiempo Reunión, hemos estado colaborando para traducirlas al español y tenerlas prácticas para nosotros. Y es solamente eso lo que hemos hecho. Hemos puesto un poco de color, un poco de edición, un poco de formato, pero el contenido y el espíritu de la lección es tal cual como los pioneros adventistas lo tenían en su momento. Así también lo tenemos nosotros. Y en particular estamos viendo la lección número 6. Ya estamos en la lección número 6 y se titula ¿Podemos saber el tiempo? Recuerden que hemos venido hablando un poco acerca de la venida del Señor, de todo el contexto que hay detrás. Y ha sido maravilloso la forma en cómo hemos ido reforzando esta creencia, esta esperanza que tenemos. Y si, pues bueno, tú eres la primera vez que estás viendo este tema, estás estudiando apenas esto, no, te invito a que te puedas quedar y junto con nosotros, así como lo va a hacer nuestro hermano Luis Machado, nuestra hermana Bon o nuestro hermano Roberto, van a tener la oportunidad de compartir con nosotros esa porción de su estudio personal para que también forme parte de tu estudio y el día de mañana y los días que siguen puedas generarte una opinión más nutrida, puedas tener un comentario extra a lo que tú ya has estudiado y así juntos enriquecernos. Así que, si me lo permites, yo te voy a invitar a que postrados de rodilla podamos hacer una oración al Señor y pedirle que Él nos acompañe en ese momento que vamos a entrar en este programa de escuela sabática, de repaso de escuela sabática. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Padre por la oportunidad que me das de estar con mis hermanos, la oportunidad que me concedes de tener este privilegio de estar con ellos. Tú sabes, Padre, las dificultades que han existido en esta semana, los tropiezos que tal vez hemos encontrado, las dificultades que en nuestras vidas ha hecho que nuestra fe se descarríe un poco. Pero Padre, estamos aquí el día de hoy buscándote porque sabemos que solamente en ti podemos encontrar. Así que, Padre, estamos deseosos de comenzar este programa. Acompáñanos, por favor, y que el mensaje que has permitido que llegue hasta este momento sea el indicado para cada uno de nosotros. Que, Padre, gracias te damos por ese amor infinito, por ese perdón que nos das, por esa salud que nos regalas y por las libertades que aún nos concedes. Todo se lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Y pues bueno, ¿qué les ha parecido la escuela sabática? A mí en lo personal me ha gustado muchísimo. La semana pasada por ahí te tocaron algunos puntos muy interesantes. ¿Y qué les parece si hacemos un breve resumen, un muy breve resumen de esto? Porque así vamos a hilar un poco las ideas, vamos a hacer un pequeño repaso entre nosotros aquí, entre nosotros, vamos a repasar unas preguntitas para que así, cuando entremos de lleno con nuestro hermano Luis Machado, podamos tener bien, pero bien claro hacia dónde vamos y hacia dónde queremos llevar este programa. Así que vamos a hacer un resumen de todo eso. La lección de escuela sabática pasada, estábamos hablando un poco acerca de cómo van a ser esos eventos. Y pues bueno, una de las cosas que entendimos perfectamente es de que debemos de estar sumamente preparados. Es un ejemplo claro de que este momento de la historia va a ser como un ladrón que llega a tu casa. Algo que no se espera. Y hay un par de textos que a mí me llamaron bastante la atención. En 2 de Pedro 3:10 que dice, en el día de el
Pero el día del Señor vendrá como ladrón, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras serán quemadas. Mateo 24:43 dice, pero comprende esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta. Entonces, esta experiencia que se está narrando aquí va a ser algo muy común en el mundo, pero no debería ser así para los hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque han tenido la suficiente luz para prepararse, la suficiente luz para que en ese momento no nos sintamos avergonzados de lo que hemos hecho y que nuestros pecados pidan que las peñas caigan sobre nosotros. ¿Ya ha pasado eso? Sí, ya ha pasado. ¿Por qué? Bueno, por la desobediencia de hacia nuestro Dios. Nuestros primeros padres, ellos cometieron el pecado, no aceptaron su culpa, sino que fueron y se escondieron. Cuando la presencia de Dios estuvo en el huerto, ellos sintieron miedo y se escondieron porque lo que estaba adentro de ellos hacía que la pura presencia de nuestro Dios le fuera muy, muy incómoda. El pecado es eso. El pecado es una incomodidad ante la verdad. Nosotros somos personas que debemos de andar en luz, no andar en tinieblas. Otro de los pasajes que vimos en la semana pasada fue Primera Tesalonicenses 5:4 en adelante, que dice, mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día, no soy de noche, no de tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Y aquí vienen tal vez algunos comentarios que yo sé que saldrán con respecto a que, bueno, pero es que yo veo las noticias. Yo estoy enterado de todas las formas en cómo se están tratando de controlar al mundo, cómo nos están colocando restricciones para poder viajar de un lugar a otro, cómo nos están colocando tal vez alguna vacuna que va a ser una forma de carnet para pasar de un lugar a otro. Alto, no tiene nada que ver con eso. Es bueno tener una concepción clara de los momentos que se viven en ese mundo, de las situaciones y el contexto social, geopolítico que se vive, pero estar en luz o estar en tiniebla va más allá de conocer la historia que está pasando en la noticia, de ese golpe de estado tal vez que está existiendo, va más allá. Va más allá en ser seres de luz, seres que podamos manifestar a Cristo. La palabra dice que alguien que es luz no se puede esconder. Es alguien que se coloca en lo alto y alumbra a los demás. ¿Te has preguntado si tú estás haciendo esta labor a las personas que están cerca de ti? No por la información que compartes, sino por la vida que vives. A mí me ha llamado la atención que a un ministro del Evangelio, ministro de esta verdad que hemos predicado, cuando caemos en ciertas diferencias, no somos capaces de sentarnos a hablar con la Biblia, a hacer tal vez Mateo 18 con respecto a alguna falta que tu hermano haya cometido contra ti. Es imposible que tal vez con este carácter que todavía estemos, pero con la información tan abundante que tenemos sobre nuestros hombros, pasemos por el simple hecho de tener la información a ser personas que tengan luz. No. ¿Por qué razón? Porque la luz es cuando se pone en práctica algo que está dentro. Tú no puedes poner en práctica algo que no conoces. Y es por eso cuando tú te molestes con un hermano, cuando llega un chisme o un malentendido hacia ti, reaccionas como reaccionas, sales de los grupos, eh, haces mentiras, inventas un montón de cosas y aun cuando exista mucha información dentro de ti, si todavía tenemos estas reacciones básicas, no somos hijos de luz, somos hijos de tinieblas que andamos en tinieblas. ¿Por qué razón? Porque la información que está con nosotros no es suficiente. Lo que es suficiente es tener el Espíritu de Cristo. ¿Qué otro ejemplo podemos ver de eso? Bueno, en la primera venida de nuestro Señor había un pueblo muy preparado, tenía toda la información, tenía a lo que conocemos comúnmente en el mundo cristiano como ley de Moisés, tenía la ley de Moisés que esto servía para poderlos guiar hacia Cristo que vendría en ese momento, pero a pesar de tener toda la información, a pesar de saber dónde nacería, porque cuando Herodes le pide a los fariseos
y a los expertos de la ley dónde nacería el Mesías, le indicaron correctamente dónde iba a nacer, pero no alcanzaron a ver su situación. ¿Por qué razón? Porque la información que poseían solamente era eso. Tal vez ellos hoy en día tendrían un canal de YouTube más exitoso que nosotros, y no es eso lo que nos hace a nosotros hijos de luz, sino nos hace el testimonio que podamos tener. Y eso va a dar la pauta para que en ese gran día tengamos una reacción apropiada o una reacción de, de susto, de que podamos estar escondiéndonos de aquel que viene en las nubes. Yo recuerdo que en mi infancia había una lectura que nos enseñaban nuestras maestras y fue una historia muy hermosa. No recuerdo bien cómo era, pero algo era así que hablaba de una persona que estaba en la cárcel, en una celda oscura, húmeda, que solamente podía observar por una pequeña ventana, un pequeño cuadrado con barrotes hacia el cielo, y podía ver que había una luna muy hermosa y que en ese momento esa luna se empezaba a oscurecer. De igual forma, había un grupo de familia que estaba en un lugar boscoso, en un lugar tal vez un poco intransitable, escondiéndose, porque pronto a encontrarlos había una turba que le perseguía por sus convicciones y creencias. Había una familia que estaba totalmente destrozada porque había perdido tal vez familia antes, pero guardaba la esperanza de que en esos precisos momentos, cuando la luna y las estrellas estaban desapareciendo por una extraña neblina, ellos entendían que el Salvador pronto estaría llegando. La narración, y es eso solamente, una narración, una libertad literaria que alguien tomó para contar esta historia, decía que en ese preciso momento, cuando estos tres personajes alzaban su voz para pedir que Cristo viniera pronto, aparecía esa nubecita como la palma de una mano regresando. Es una historia muy hermosa, yo lo sé, es una historia para niños y tal vez más de uno de ustedes tal vez la conoce, pero ¿a dónde quiero llegar? ¿Dónde vamos a estar? ¿En qué condiciones vamos a estar? Eso no importa. Conocemos a quién hemos confiado. Conocemos la literalidad de la segunda venida de nuestro Dios. Y así como dice en Hechos 1:11 acerca de que así como los apóstoles debieron subir, así Él vendrá. Eso es algo que debemos de tener bien, bien firmes, hermanos. Y es algo que debemos de estar creyendo y predicando. Pero en paralelo tenemos que ir conociendo cómo estamos con nuestra vida para que de esta manera no nos sorprenda la segunda venida, no sea como un ladrón que se acerca, no sea como algo que nos toma por sorpresa y sea algo que esperamos. Pero ¿cómo podemos saber si lo estamos preparando? Fácil, voltea a ver a tus vecinos, qué es lo que hablan de ti, cuál es el testimonio que tienen de ti. Si el testimonio que se habla, aun cuando sea negativo, es por la cuestión de lo que tú crees, bienvenido. También al Salvador se le habló mal de lo que él creía, pero contra él no había ninguna acusación. Tenemos una gran nube de testigos a la cual debemos estar bien conscientes de que nosotros somos esa luz, somos ese profeta, somos llamados a que no digan mañana que no hubo alguien que habló de la verdad en medio de ellos. Todo esto sirviendo como enlace. Ya me estoy adelantando bastante, pero es así. Es un poco de enlace a la lección que vimos la semana pasada y que ahora va a desarrollar nuestro hermano Luis Machado. Vamos a ir directamente con él y después vamos a hacer unos breves comentarios y vamos a ir con otro invitado más. Y así que no se desesperen, vamos a ver todos los puntos, las preguntas para analizar. Quédate hasta el final porque va a haber una muy linda sorpresa. Así que vamos con la siguiente parte de las preguntas de la 1 a la 9. Nuestro hermano Luis va a tener su oportunidad. Así que vamos con nuestro hermano Luis Machado.
Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios nos bendiga a todos en esta hora. Es para mí un gozo poder compartir con ustedes, hermanos, esta lección de escuela sabática. Y muy interesante poder llegar nosotros a la sexta lección y poder compartir con los hermanos, estudiar realmente esta lección maravillosa que edifica y nos ayuda a prepararnos para irnos a la patria celestial. Quiero saludar a todos mis hermanos aquí en Colombia, igualmente a nivel mundial, los que nos ven por este canal de Tiempo de Reunión. Así es de que también agradecemos a Tiempo de Reunión que nos da el privilegio de poder compartir con ustedes este mensaje de la palabra de Dios, como es la lección de la escuela sabática, la sexta lección. Podemos saber el tiempo. Así es de que me acompaña en esta noche la hermana Daniela Copete. Muy bien, gracias hermana, y su servidor Luis Machado. Muy bien hermana, sin más preámbulo, en esta hora vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a hacer la primera pregunta entonces, ¿a quiénes se aparecerá Cristo con su salvación? Vamos a leer lo que dice el libro de Hebreos, del capítulo 9, el versículo 28, hermana Daniela. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos, y la segunda vez sin relación con el pecado. Aparecerá para salvar a los que los esperamos. Amén. Gloria a Dios, hermana. Qué bendición, hermanos, saber de que el Señor aparecerá o lo esperarán aquellos que realmente lo esperemos, que estemos preparados. Esto quiere decir, hermana, aquellas personas que hayan que seguido a Cristo. Aquellos que hayamos entregado nuestra vida a Jesús, tenemos la esperanza y entonces Él aparecerá a nosotros para darnos salvación. Son los que esperamos que su venida, lo que estamos seguros que Él viene por segunda vez. Por eso, hermanos y amigos, nos tenemos que preparar nosotros y saber de que la venida del Señor es inminente y estar listo para el encuentro con nuestro Salvador. Amén. Vamos a ir a la segunda pregunta. ¿Cómo son llamados a los que buscan a Jesús? En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 4 y 5. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Vosotros todos sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Qué bendición saber de que el Señor, somos llamados, los que buscamos a Jesús, somos llamados hijos de luz. Claro, no andamos en ninguna tiniebla, porque creemos y estamos convencidos y confiados que Cristo viene por segunda vez y nos viene a salvar, hermanos. De eso no tengamos la menor duda, mis queridos hermanos. Qué bendición nosotros poder entender y comprender esta verdad de la palabra de Dios. Así es de que la Biblia está resaltando claramente en esta pregunta, mis hermanos, de que somos llamados a Jesús, somos llamados hijos de luz. Así andamos nosotros, mis hermanos, y estemos convencidos de que no hay ninguna tiniebla, ninguna sombra en aquellas personas que seguimos a Jesucristo de verdad. Amén. Vamos a mirar la tercera pregunta. ¿Cuál es la luz de ellos? Y vamos a leer lo que dice la Biblia en el libro de Salmo 119, versículo 105. Lámpara es para mis pies tu palabra, una luz en mi camino. Amén. Primer texto bíblico. Qué importante saber, mis hermanos, de que la palabra de Dios es una luz que alumbra nuestro camino. Pero miremos ahora en el texto, en el libro de Juan 8:12, para corroborar allí esta misma pregunta. Otra vez Jesús les dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Entonces podemos decir, mis hermanos, que la luz de ellos, o la luz de nosotros mejor, es la palabra de Dios, y nuestro Señor Jesucristo es la luz de todos. Amén. Eso es realmente, hermano, lo que quiere significar la palabra, de que nosotros tenemos la luz, tenemos la palabra de Dios. Y si tenemos a Cristo, que es la luz, entonces lo tenemos todo. Amén. Ahora, pero todo creyente que le obedece es el que tiene que la luz de Cristo. Amén. Y es el que anda que en su palabra y la guarda. Amén. Ahora, vamos a la cuarta pregunta, mis hermanos. ¿Qué porciones de la Biblia nos dan luz
con respecto a la venida del Señor Jesucristo, o nuestro Señor. Segunda de Pedro 1:19. Además tenemos la palabra profética, aún más segura, a la que hacéis bien en estar como atentos, gracias hermano, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Amén. Hermanos, qué bendición. Con respecto a la venida del Señor, entonces, ¿qué porciones de la Biblia nos dan luz con respecto a la venida del Señor? Sencillamente, hermanos, todas las escrituras nos revelan el poder y el amor de Dios por sus hijos, y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, allí toda la Biblia no es una porción apenas, sino que toda la Biblia viene hablando y revelando a Jesucristo desde el principio del mundo. Amén. Esta es la porción, no simplemente una porción, hermanos, sino todas las escrituras nos hablan realmente del amor y del poder de Dios revelado en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, queremos que leamos lo que dice, ¿qué es profecía? Y vamos a ver lo que dice la nota número 1, realmente, para mirar nosotros qué es la profecía. Y allí podemos nosotros denotar y poder leer lo que dice la nota. Profecía es historia escrita antes de ser cumplida. Dios, que conoce el fin desde el principio, habla por medio de sus profetas al mundo para que se sepa lo que viene en el futuro y estén preparados para afrontarlo. El Salvador a menudo se refería a sí mismo como cumpliendo las palabras de los profetas acerca de su obra. Si la gente hubiera prestado atención a las escrituras proféticas, no lo habrían rechazado. Así que en los últimos días, los que estudien la palabra o la estudiemos, ¿verdad? La palabra, la profecía, y la creamos, estaremos en luz, mientras que los que rechacen esta palabra se perderán. Hermana, gracias. Hermanos, entonces, ¿qué profecía? ¿Qué es profecía entonces? Sabemos que profecía es la historia que se revela, hermano, los eventos que se revelan antes de ser cumplidos. Y todo apunta hacia el tiempo del fin por medio de los profetas. Amén. Eso es realmente las profecías, mis hermanos. Tú sabes que antes que las cosas se dijeran, antes que sucedan, ya estaban escritas, ya Dios nos había revelado que a los profetas, y entonces en la historia, en el tiempo que se va cumpliendo, etapa por etapa, mis queridos hermanos, el tiempo profético. Por eso se dice que los tiempos de Dios son ¿qué? Totalmente perfectos. Amén. Y hay que esperar en ellos, mis queridos hermanos. Hay que esperar en el tiempo de Dios. Y todo apunta, todas las profecías, hermanos, todo van encaminadas hacia el tiempo del fin. Amén. Eso es realmente muy importante, mis hermanos, tenerlo nosotros bien claro, de que las profecías siempre nos apuntan hacia el final de los tiempos. Y de hecho, hermanos, cada día, paso a paso, las cosas se van cumpliendo para honra y gloria de Dios. Amén. Seguimos entonces ahondando en este tema tan maravilloso, mis hermanos. Ahora pasamos a la sexta pregunta y vamos a también a la respuesta. Y me gusta como dice: ¿cómo fue escrita la profecía? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino porque los santos hombres de Dios hablaron inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Hermanos y amigos que me están escuchando a esta hora, ¿cómo fue escrita la profecía? Entonces, por la voluntad de Dios, inspiró a los santos hombres, hermanos de Dios, por medio del Espíritu Santo, a los profetas. Así de que, por eso, mis queridos hermanos, esta es la revelación de Dios. Las profecías son palabras de Dios, que Dios da a sus siervos, los profetas, hombres que Dios escoge
para dar un mensaje para qué, para el tiempo del fin. Amén. Tenemos que, hermanos, nosotros estar atentos como pueblo de Dios y hacerle un seguimiento siempre a las profecías, porque lo contrario, mis queridos hermanos, estaríamos en tinieblas. Pero no estamos en tinieblas porque tenemos la palabra profética más segura, la cual se va cumpliendo en el tiempo a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hemos regresado. Gracias, hermanos, por estar hasta en este momento. Gracias, hermano Luis, por tu participación también con tu amada esposa. Y pues, ¿qué les pareció? El desarrollo de las preguntas estuvo impecable. Gracias, hermano Luis, con respecto a eso. A mí me llama bastante la atención el tema de las profecías. Siempre es un tema, la forma en cómo podemos entenderle. Yo soy más de las personas que abogo y hablo a título personal. Yo creo que debemos de tener bien centrado nuestra base profética, la cual es una plataforma muy segura, pero también debemos de estar dispuestos a entender que esos eventos deben de estar marcados en la actualidad por cosas bien precisas. Y para eso nosotros podemos ver las profecías, cómo se ha estado acentuando el día de hoy. Ahora me comentaba nuestro hermano Leandro, que bueno, le mando un fuerte saludo. Durante la semana había un comentario del Vaticano hablando de la toma de posición de Biden y decía que se han sanado las heridas que por muchos años habían estado presentes entre Norteamérica y el Vaticano. Me llamó bastante la atención esa forma, cómo se hizo notar la expresión de sanar las heridas. Y yo no estoy aquí tratando de descubrir un nuevo hilo profético, pero sí debemos de conocer que los tiempos del Señor son precisos. Y así podemos ir sacando la cuenta de cosas que han pasado, de las formas en cómo se han recuperado esos poderes que hace un tiempo era casi impensable que estuvieran unidos, como la iglesia y el Estado se han estado mezclando más y más, y aún en países que supuestamente son laicos, cómo eso se está rompiendo, tal como, bueno, por lo menos aquí en México, cómo eso se rompe cada día más y más, dando paso a las profecías. Y yo sé que en tu país tal vez me estarás comentando ahorita qué es exactamente lo que está pasando. Entonces, eso deberá darnos más fe, afirmarnos más en esto que hemos creído. Así que, ¿qué te pareció? ¿Qué comentario tienes? Yo sé que tú tienes algo que decirnos. Déjalos ahí en el chat, para eso está. Vamos a estar saludando, vamos a estar leyendo todos los comentarios. Y yo sé que algunos comentan ahora estamos por ahí por Telegram, así que por ahí comentamos algún par de cosas durante la semana. Entonces, ha sido muy bonito esa plática que hemos tenido. Mil disculpas si tal vez no puedo hablar tanto por mi trabajo, pero aún así es muy lindo poder contactarlos a todos ustedes y hablar un poco de esos temas que nos convocan ahora en este repaso de la lección. Pero, ¿qué les parece si ahora vamos con el desarrollo de las preguntas, pero de la 10 a la 18? Va a estar nuestro hermano Roberto Calvermate. Le agradecemos bastante este esfuerzo que él hace. Así que lo dejamos con él. Vamos a ver este análisis que él tiene, porque siempre muy certero nuestro hermano Roberto. Y siempre con un comentario muy puntual para ahora, pero regresamos y lo comentamos. ¿Qué les parece? Así que no se vayan, porque después de eso, nuestro hermano Ivonne trae con nosotros las perlas preciosas, las perlas escogidas de los textos de nuestro hermano Elena G. White. Así que vamos con nuestro amigo Roberto Calvermate. ¿Qué tal, mis hermanos? Buenas noches, feliz sábado para cada uno de ustedes. Mi nombre es Roberto Calvermater y voy a estar acompañándolos hoy en el repaso de lo que es la escuela sabática, la lección número 6 del folleto titulado La venida del Señor, que con tanto esfuerzo nuestros hermanos de tiempo de reunión han traducido de lo que originalmente estudiaban los pioneros adventistas. Es un material para aprovechar y hoy juntos vamos a recibir este día santo del Señor abriendo la palabra de Dios. A mí me toca lo que sería la segunda parte, ¿sí?, de preguntas de esta lección. Vamos a repasar algunos temas como
el tiempo exacto de la segunda venida, si se puede saber, qué significa el tema de la higuera, ¿sí? Cuando vean sus frutos, vamos a analizar un poquito eso. También vamos a analizar qué quiso decir Jesús con no pasará de esta generación. Vamos a ver también los burladores que se van a presentar antes de la segunda venida y qué van a estar haciendo los justos antes de la segunda venida. ¿Por qué es importante saber todo esto? Porque tenemos que saber a dónde estamos parados, hacia dónde vamos, qué eventos faltan. Eso es parte de la preparación esencial para poder soportar los tiempos difíciles que se avecinan. Los invito a que puedan ver los textos en pantalla. Hice una humilde presentación para que los que por ahí no tienen la Biblia en mano puedan ir viendo los versículos que vamos a leer. A mí no me gusta la opción de repasar la pregunta puntual y dar la respuesta, sino que vamos a analizar el tema en general, ¿sí? Yo lo dividí en 3 secciones. La primera es señales de su venida, y para eso vamos a analizar el capítulo 24 del libro de Mateo. Dice así el versículo 32 al 35, dice: de la higuera deben aprender esta parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta. De cierto les digo que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al versículo 32, no sé si ustedes alguna vez han visto una higuera. Yo tengo una higuera acá en casa, que es muy curioso porque después de dar sus frutos se le caen todas las hojas y quedan cientos de ramitas sin ningún tipo de color verde, todas ramitas marrones peladas. Es como un esqueleto de ramas peladas. Y de repente llega el momento donde empiezan a salir los ramos de hojitas bien pequeñas y terminan siendo unas hojas bien anchas y gruesas, grandotas, con una forma peculiar, y de a poco empiezan a salir lo que son los higos, ¿no es cierto? Y es un momento, la verdad que es breve, no pasan muchos meses como otro tipo de frutas, sino que en un corto tiempo, por lo menos acá en mi casa, paso de ver un esqueleto de ramas a una higuera absolutamente plagada de frutas, donde los pájaros vienen y se comen la fruta incluso antes de que maduren. Entonces, ¿qué nos quiere decir Jesús con esta analogía? Que acerca de las señales en las que él venía hablando en el contexto anterior, ¿sí? En este capítulo, ustedes ya lo conocen, cuando habla de guerras, rumores de guerras, terremotos, inundaciones, todos ese tipo de señales, ¿sí? La luna, el sol, todas esas señales de las que habla Jesús en Mateo 24, cuando todo eso suceda, es como cuando la higuera empieza a florecer. Sabemos que el verano se acerca, ¿sí? Cuando veamos esas señales, sabemos que la venida está cerca, ¿sí? No va a ser un tiempo largo en comparación a lo que fue la historia de este mundo, ¿sí? Se dice que este mundo va a tener una historia de 6.000 años de pecado. Algunos creen que es exacto, algunos más o menos relativo, pero nadie duda que hay una referencia cierta en cuanto a eso. Y lo que quiere decir Jesús es que no van a pasar 1000 años desde que la higuera empieza a florecer hasta la segunda venida, sino que en comparación pueden ser unos pocos años, alguna decena de años, que es muy poquito en comparación a los milenios, ¿no es cierto? Ahora, de la misma forma, nos dice que cuando veamos estas cosas, los terremotos, inundaciones, las guerras, sepamos que la segunda venida está a las puertas. Por eso es muy importante estar atento a lo que pasa en el mundo, ¿sí? No abstraernos, no encerrarnos en una cueva, porque no ganamos nada, no sabemos a dónde estamos parados, no sabemos cuánto falta, no podemos estar alerta ni podemos alertar a los demás.
¿Qué quiere decir Jesús cuando menciona que todo esto sucederá antes de que pase esta generación? Bueno, él no se está refiriendo a su generación, porque si no hubiese mentido. Ya pasaron 2000 años, todos se murieron, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, y Jesús todavía no vino, sino que él está haciendo referencia justamente a la generación que empieza a ver las señales. Esta generación que empieza a ver más terremotos que de costumbre, más guerras y rumores de guerras que de costumbre, cuando empieza a ver todas las señales proféticas, esta misma generación es la que va a ver a Cristo viniendo en gloria, ¿sí? A eso se refiere Jesús. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto nos da la bendita seguridad que podemos confiar en sus promesas, en sus cuidados, y que todas las profecías que aparecen en la Biblia se van a cumplir. Así como muchas se cumplieron, las que aún restan también se van a cumplir. Entonces, respondiendo a una de las preguntas de la lección de la escuela sabática, ¿se puede saber el día y la hora exacto? No, de ninguna manera. Ahora, ¿podemos saber cuando el tiempo está muy cerca? Sí lo podemos saber. ¿Por medio de qué? De las señales, ¿sí?, que suceden en el mundo, de los desastres naturales, de los acuerdos políticos y de los cumplimientos proféticos. Eso nos puede dar una idea bastante acabada de cuándo va a ser el fin de todas estas cosas. Ahora, el día y la hora no se puede llegar a saber. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede llegar a saber? Vamos a seguir avanzando en estos versículos, del 36 hasta el 39. Dice, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, solo mi Padre lo sabe. Googleando, me encontré con una página que se llama, o es de Instituto Judaico, y cuenta que Jesús estaba haciendo referencia, con estas palabras, a una costumbre que tenía que ver con el casamiento del pueblo judío. Los casamientos, ¿no? Cuando una pareja se iba a casar, el esposo le decía tanto a la esposa como a los invitados, algo así, voy a parafrasear. Mira, entre el martes y el miércoles yo voy a venir. No te puedo decir exactamente el día y la hora exacta, porque eso solo le corresponde anunciarlo a mi padre. Yo no te lo puedo decir, pero estén atentos, ¿sí?, porque la fiesta está preparada. Y esto mismo lo podemos ver en la parábola de las 10 vírgenes. Yo decía, ¿cómo las 10 vírgenes están esperando, no saben cuándo viene el novio, se quedan dormidos? Hoy en día es tan fácil hacer una invitación con día y horario exacto y que todos lleguen puntualmente. ¿Por qué las 10 vírgenes están que no saben cuándo viene? Y es precisamente porque también está basado en esta costumbre de los casamientos hebreos, ¿sí?, en donde solamente le correspondía al padre decidir el momento exacto donde el novio iba a llegar a las bodas. Entonces a eso hacía referencia Jesús, ¿sí? No significa que no haya una hora que ya esté programada en el gran reloj de Dios, sino que lo que significa es que solamente está en la potestad de Dios el Padre decidir ese momento exacto en que llega el novio. El 37 dice, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Pues así como en los días antes del diluvio la gente comía y bebía y se casaba y daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, la gente que no está atenta a las señales, la gente que no conozca las profecías, que no sepa lo que significa las palabras de Jesús, van a estar divirtiéndose, comiendo, casándose, en sus planes, construyendo sus casas, estudiando sus carreras universitarias, y va a venir el desastre repentinamente sin que se den cuenta y se los va a llevar a todos como sucedió con el diluvio. Y eso es lo que dice ahora los versículos del 40 al 42, ¿no es cierto? Entonces estarán dos en el campo y uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino y una de ellas será tomada y la otra será dejada.
Por tanto, estén atentos porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Acá Jesús lo que nos dice es que tenemos que estar atentos a las señales. Ahora, te puede llamar la atención la fotito que puse. Quédense tranquilos, no creo en el rapto secreto, pero voy a aprovechar en unos segundos o en un minutito a explicar el por qué muchos, al arrancar este texto y descontextualizarlo, cuando dice que unos serán tomados y otros serán dejados, creen que de forma secreta Jesús va a venir a tomar a su iglesia, a los justos, van a desaparecer y solamente van a quedar los malos. Para eso les traje el análisis de la concordancia Strong, ¿sí?, de la palabra dejado, para los que creen en el rapto. Los que son dejados significa que es algo negativo, ¿no es cierto? Que Dios los dejó, que no se los llevó. Sin embargo, la palabra dejado, que es apiemi, significa ser perdonado, ser dejado en el sentido de no ser llevado a perdición, ¿sí? Dejó, perdonado, dejado, para dejar en paz, permiso. Dejó, perdonados, dejado, otra vez repite, ¿no es cierto? Perdonados, dejado, deja, dejad, dejando, perdonado. Entonces es al revés de lo que cree todo el mundo. Cuando dice dos estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado, significa que cuando venga la destrucción, el que será tomado es tomado para ser destruido. Fíjense que la palabra tomado es para lambanó, que una de las formas de usarse es tomar agresivamente. Significa que, vamos a suponer, viene la destrucción, viene el diluvio y fuiste tomado. Esto es que vas a ser muerto, ¿sí? En cambio, el que es dejado es porque es perdonado. Entonces esto nos muestra que es contrario a lo que cree la mayoría de las personas. Cuando dice que dos estarán en el campo, significa que nosotros tenemos que continuar con la vida. Hay mucha gente que va a estar en su vida normal, pero atento a las señales. Entonces, cuando venga la destrucción, esos justos van a ser perdonados y otros van a ser llevados para ser destruidos. Eso es lo que significa ese texto. Ahora dice el versículo 43, pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que robaran su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual su señor deja encargado de los de su casa para que los alimente a su tiempo? Bien por el siervo que cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. Vemos que si bien el día y la hora solamente están en la potestad del Padre, hay un grupo de personas, ¿sí?, a quienes la Biblia llama siervo fiel, que van a estar encargados de los hijos de Dios. Los van a estar alimentando, ¿sí?, para que puedan estar atentos a las señales y que al momento de la destrucción puedan ser perdonados y no llevados para ser destruidos. Esto es lo que quiere decir este texto, ¿sí?, que por más que el Hijo del Hombre vaya a venir a la hora que menos lo esperen, va a haber siervos fieles que van a estar alertando a la gente para que puedan estar atentos a los tiempos y a las señales. Los burladores. Vamos a la segunda sección. ¿Qué son los burladores? Según el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 3, dice: pero antes deben saber que en los días finales, o sea, antes de la segunda venida, vendrá gente blasfema que andará según sus propios malos deseos y que dirá: ¿qué pasó con la promesa de su venida? Desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación. Como adventista, hace 80 años se viene hablando de la segunda venida, hace 100, 150 años, y la verdad es que nunca pasa nada. A veces nos imaginamos como el hombrecito de la imagen, que los burladores son aquellos que se te ríen en la cara. Sin embargo, hay otras formas también de burlarse de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando una iglesia completa dice que la segunda venida ya no es inminente, sino que es pronta, se está burlando de la palabra de Dios. Porque Dios dice en su palabra que cuando las señales comienzan,
esa generación va a ver la segunda venida. Y cuando relativizamos la inminencia de la segunda venida y le ponemos un pronto que puede significar varias generaciones y que como mensaje subliminal da, tranquilo, vos seguí en lo tuyo, hacé planes de acá a 50 años, no te fijes en lo que está pasando, porque esto va a seguir igual que en los últimos 100 años, que todos decían que Cristo viene y la verdad es que no viene. Eso es una forma de burlarse. Andan según sus propios malos deseos, quieren la gloria de esta tierra, el reconocimiento de esta tierra, y su corazón no está en empezar una vida en el cielo, sino en poder vivir mejor en esta tierra. Esos son los famosos burladores, ¿no? Dice que con toda intención se olvidan que desde la antigüedad fueron creados los cielos por la palabra de Dios, lo mismo que la tierra, la cual proviene del agua y subsiste por medio del agua. Por eso el mundo fue destruido por una inundación, pero esa misma palabra se ha reservado los cielos y la tierra que ahora existen. Los ha guardado para el fuego en el día del juicio de la destrucción de los hombres perversos. Para mí acá lo que yo veo es que el apóstol Pedro, al hacer referencia a la creación, justamente está hablando del simbolismo, ¿no es cierto? 6 días y el séptimo de descanso, 6 milenios y el séptimo de descanso, siempre sabiendo que no se puede saber el día ni la hora para que nadie le agarre comezón. Lo importante es entender que así también como fue destruido por el diluvio, un día la tierra va a ser destruida por el fuego en el día del juicio a causa de los hombres perversos, ¿sí? A causa de los burladores. La palabra de Dios se va a cumplir para que nadie pueda decir que Dios miente, ¿sí? Vamos ahora a la última sección, al último pedacito, que es la última pregunta en sí, ¿no es cierto? Yo la tengo acá en un costado. Dice, ¿qué deberían estar haciendo aquellos que conocen el tiempo? Aquellos que ven las señales, que estudian las profecías. ¿Qué deberían estar haciendo? Bueno, los pioneros adventistas decidieron poner como respuesta Romanos capítulo 13, versículo 1. Y yo sé que a muchos esto no les va a gustar, pero es lo que los pioneros adventistas quisieron poner. ¿Qué deberían estar haciendo? Dice, versículo 1 y 2 de Romanos 13, todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios, y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Atención, atención. Los que esperan la segunda venida de Cristo, los que ven las señales, no tienen que estar en un estado de rebeldía. No nos tienen que conocer por ser rebeldes a nosotros, ¿sí? Debemos someternos a las autoridades aunque esto nos parezca injusto. Pedro tenía que pagar un impuesto que era sumamente injusto y quería destruir a los romanos por la fuerza. Y Jesús le enseñó una lección: quédate tranquilo, que Dios te cuida. ¿Se acuerdan cuando pescó ese pez y en su boca había una moneda para pagar los impuestos? Eso está escrito para nosotros, hermanos. Yo veo muchos hermanos que están preocupados, rebelándose contra las autoridades porque tienen que usar un barbijo, porque tienen que ponerse alcohol en gel en las manos, porque tienen que hacer una cuarentena, porque tienen que vacunarse. La Biblia no nos enseña a rebelarnos por estas cuestiones, ¿sí? Vamos a ver qué dice la profeta de Dios con respecto a eso. Sobre los últimos tiempos ella escribe: cuando seamos llevados ante los tribunales, tendremos que renunciar a nuestros derechos, a menos que esto nos ponga en conflicto con Dios. No estamos pidiendo que se reconozcan nuestros derechos, sino que se reconozca el derecho de Dios de recibir nuestro servicio. Hermanos, el único momento en el que nosotros debemos rebelarnos hacia la autoridad terrenal es cuando se nos impida adorar a Dios, de alguna forma,
o que se nos imponga, ¿sí?, el hecho de tener que quebrantar los mandamientos. Ese es el único momento donde nosotros tenemos que rebelarnos a las autoridades, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes, en todas estas pavadas, especialmente de la pandemia, del barbijo, del alcohol, de la vacuna, nosotros tenemos que renunciar a nuestros derechos. Nosotros tenemos que saber que tenemos un Dios poderoso, ¿sí?, que no va a permitir que yo me muera por respirar mi propio CO2, ¿sí? Es una tremenda pavada pensar que Dios a mí no me puede cuidar por respirar el propio aire de mi barbijo. Es una pavada creer que Dios no me puede proteger de ser vacunado. Es una pavada creer que yo tengo que ser conocido por el rebelde que no respeta la cuarentena. Nosotros tenemos que respetar a las autoridades hasta el momento donde eso nos ponga en un punto de quiebre entre elegir a Dios o a los hombres. Y en el resto, aunque sean cosas injustas, aunque no nos gusten y aunque nos parezcan que está mal, todas las autoridades están puestas por Dios, incluso si son injustas, y están puestas para probarnos, para probar nuestra paciencia, porque la Biblia dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los santos de los últimos días van a tener paciencia, no son personas arrebatadas y rebeldes, tienen mucha paciencia, son mansos como palomas, pero son astutos como serpientes. Hermano, no permitas que te conozcan por ser un rebelde en cosas sin sentido, que te conozcan por predicar el verdadero mensaje del tercer ángel, por predicar sobre la ley de Dios, sobre sus mandamientos, que nos conozcan por el mensaje que hay que dar al mundo y no por ser rebeldes sin sentido. Esa es la conclusión que yo saco de lo que los pioneros creían, ¿sí? Por eso es que pusieron el texto de Romanos 13. Entonces, estemos preparados, hermanos, porque la segunda venida está cerca. La higuera ya empezó a florecer, ya tiene hojas, los frutos están creciendo y nosotros somos esa generación que va a ver la segunda venida, ¿sí? No caigamos en la trampa de los burladores, no nos dejemos engañar por estas personas que andan según sus propios malos deseos y no nos rebelemos frente a las autoridades por los derechos propios. Renunciemos a nuestros derechos hasta el momento donde eso nos impida adorar a Dios. El único derecho que nosotros tenemos que defender es el derecho de Dios de ser adorado por nosotros. Bendiciones para cada uno de ustedes y feliz sábado. Bueno, regresamos. Gracias, hermano Roberto, por tu participación aquí, dándote la bienvenida también por esa participación. Y esperemos que hayan más de este tipo. Y tienes muchísima razón en varios puntos, muchísima razón. Y vamos a ir viendo uno por uno, por lo menos vamos a hablar dos. Yo sé que los expresó de una manera magnífica ahora, pero el punto que llama bastante la atención es cómo a veces nos confundimos en el término burladores. Muchas veces nosotros con nuestra propia actitud nos estamos burlando de lo que nosotros mismos creemos. De esta segunda venida que es tan pronta y tan pronta que asumimos cuentas en el banco de años. Asumimos cuentas con el carro de años. Y así vamos por la vida siendo muy incongruentes con lo que hemos dicho contra lo que hacemos. Algunos tal vez predicamos que hay que estar en el campo y todavía seguimos en la ciudad. Ahí la incongruencia todavía. Y así podemos ir viendo muchas cosas que con nuestra actitud reflejamos lo burlones que somos de nuestro propio principio. Y si esto lo vamos trasladando no solamente al ámbito personal, que ahora lo hemos comentado bien, sino como lo comentó nuestro hermano Roberto, al ámbito institucional, nos podemos dar cuenta de que el grado de burla es muy, pero muy grave. Vamos a hacer un poco al lado de eso porque muchos de nosotros tal vez no estamos ya bajo la influencia de estas organizaciones religiosas, pero seguimos estando y conviviendo en grupos, seguimos estando y conviviendo tal vez con un grupo reducido de hermanos, pero si entendemos de que Cristo viene pronto, entonces hay que vivir justo a como Él nos pide. Así que este tipo de problemas, este tipo de dificultades en las cuales no hace falta más que sentarnos con humildad y aclarar los problemas,
Adelante. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Cristo viene pronto. Y estas cosas no nos van a hacer estar en el cielo y nos vamos y nos equivocamos y realmente nos vamos de un lugar a otro sin aclarar las cosas, porque si los dos pensamos ir al cielo, es realmente de risa pensar que allá no nos vamos a llevar. Así que no debemos de tener ese tipo de anclas que nos mantengan aquí en el piso y que no nos permitan subir al cielo. Y así como eso, también hace mención nuestro hermano Roberto, algo que es muy notorio en estos años con respecto a todas las cosas que están pasando, sobre todo en términos de la pandemia. Hemos dicho y lo hemos resaltado muchas veces, tal vez en los canales personales, tanto de Leandro, Emanuel, un servidor, de muchas otras personas, y ahora aquí en Tiempo de Reunión, que es necesario estar muy atento a las cosas que pasan dentro de nuestro contexto social para estar prevenido a las señales que en la profecía Dios nos dio. Una cosa es estar prevenidos y otra cosa es hacer de estas prevenciones nuestro elemento espiritual. A mí me ha pasado que tal vez estoy muy emocionado con algo. Yo voy a hacer un comentario aquí, igual mi padre sabrá de eso un poco, pero cuando fue el tema de las Torres Gemelas, yo recuerdo que en mi casa no teníamos televisión. Hablamos ya, 2002, por ahí, más o menos, si no mal recuerdo. Pero esta euforia tal vez de conocer qué es lo que iba a pasar y cómo Estados Unidos iba a tomar venganza de eso que le habían hecho. Bueno, pues nosotros íbamos a la casa del vecino a ver las noticias y todo giraba alrededor de esto. Y sí, en efecto, se volvió algo muy puntual para poderlo utilizar en favor de la obra. Y es así como algunas personas empezaron a tener simpatía por un movimiento profético como el adventista, pero con el paso del tiempo y la sensación empezó a bajar. ¿Qué pasaron con esos nuevos feligreses y aquellas personas que habían basado tu espiritualidad en ese tipo de noticias? Desapareció. Yo con esto, vuelvo a resaltar, no significa que no prestemos atención a las cosas que pasan a nuestro alrededor, pero que eso no sea el principal foco de tu espiritualidad. Y es así en donde podemos entender que cosas como la cuarentena, la pandemia, las vacunas, las prohibiciones y muchísimas cosas más que se vienen, tenemos que ponerla justo en un balance y decir, a ver, ¿cuál de todas esas cosas afectan a mi espiritualidad? Y después de hacer ese filtro, actuar en consecuencia. Somos hijos, como lo habíamos dicho anteriormente, somos hijos de luz y Dios nos va a acompañar. Dios nos va a dar las formas adecuadas para salir del sistema, para salir de las ciudades, para hacer muchísimas cosas, pero ojo, no es nuestro esfuerzo, es el esfuerzo que Dios pone por nosotros. ¿Cuál es nuestra labor? Saber escuchar, saber entender el momento justo en que Dios te habla. Así que no saturemos nuestro oído con todas las cosas que pasan alrededor para que cuando Dios hable no entendamos cuál es el mensaje. Así que le corto porque viene nuestra hermana Ivonne y tiene un mensaje también para nosotros. Regresamos para orar porque yo sé que para algunos ya es un poquito de noche y hay cosas que hacer mañana. Así que vamos con nuestra hermana Ivonne porque ella tiene un mensaje para nosotros basado en los testimonios de nuestra hermana Elena G. de Güell. Reciban un cordial saludo, queridos hermanos y amigos que siguen este hermoso programa de Tiempo de Reunión. Estamos nuevamente en la sección de las perlas escogidas de los testimonios. Esta semana con la lección número 6 de la Escuela Sabática La Venida del Señor, que se titula ¿Podemos saber el tiempo? ¿El tiempo de qué? El tiempo exacto para el retorno de nuestro Señor Jesucristo. He seleccionado estas perlas
atendiendo a 3 preguntas importantes. La primera tiene que ver con el título de esta lección. La segunda tiene relación con el hecho de cómo estar atentos o apercibidos para que no seamos engañados con respecto a esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera es, si tal vez ahora no podemos saber el día en la hora, algún día podremos saber la hora y la fecha exacta del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Quedémonos atentos, queridos hermanos y amigos, para escuchar lo que el Espíritu de profecía tiene que decirnos. Con respecto al hecho si podemos saber el tiempo para el retorno de nuestro Señor Jesucristo, en Joyas de los Testimonios, tomo 1, nos dice lo siguiente: muchos de los que tomaron el nombre de adventistas han incurrido en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. Lo han hecho repetidas veces, pero el resultado ha sido cada vez el fracaso. Se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. Aún los ángeles no conocen ni el día ni la hora. El mismo Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24 y verso 36, empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Por haber pasado repetidas veces la fecha fijada por algunos, el mundo se encuentra en un estado de incredulidad más decidida que antes con respecto al próximo advenimiento de Cristo. El mundo considera con disgusto el fracaso de los que fijaron fechas, y porque hubo hombres que se alejaron y dejaron seducir de este modo, muchos se apartan de la verdad presentada por la palabra de Dios, según la cual el fin de todas las cosas está cercano. Así también lo afirma Mensajes Selectos, el tomo 2. El enemigo se regocija con este proceder porque sus repetidos fracasos y su desviación de la atención hacia puntos falsos provoca confusión e incredulidad. No hemos de saber el tiempo definido ni para el derramamiento del Espíritu Santo, ni para la venida de Cristo. ¿Por qué Dios no nos ha dado este conocimiento? Porque si lo hiciera, no haríamos un uso correcto del mismo. Como resultado de este conocimiento, existiría entre nuestro pueblo un estado de cosas que retardaría grandemente la obra de Dios de preparar a un pueblo para estar en pie en el gran día que vendrá. El Señor nos ha encubierto sabiamente este asunto para que siempre podamos estar en un estado de expectación y preparación para la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo en las nubes de los cielos. Dios no quiere darle a ningún ser viviente una excusa para demorar la preparación para su venida. Él espera que nadie diga como lo hizo el siervo infiel: mi Señor tarda en venir, porque esto conduce a un descuido temerario de las oportunidades y privilegios para prepararnos para ese gran día. Y vemos entonces, queridos hermanos, lo que nos dice en la carta de Pedro, en la segunda, en el capítulo 3 y verso 9. El Señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que la venida de Jesús va a ser en el momento exacto. Si no podemos entonces saber el día ni la hora, ¿podemos estar prevenidos? ¿Cómo? ¿Cómo hemos nosotros de estar apercibidos para ese pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo? En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, en los versos 32 y 33, Cristo declaró: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Cristo anuncia las señales de su venida,
Declara que podemos saber cuándo está cerca, aún a las puertas. Dice de aquellos que vean estas señales: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Estas señales han aparecido. Podemos saber con seguridad que la venida del Señor está cercana. Y no es el propósito, queridos amigos y hermanos, hablar esta noche de esas señales, porque en lecciones posteriores se profundizará en ese tema. Lo importante es entender que si no podemos saber el día y la hora, sí tenemos señales que nos indican que la venida del Señor está cerca. Por eso, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 19, nos dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nos estamos acercando al gran día de Dios. Las señales se están cumpliendo. Vendrá la hora, no está muy lejana, y algunos de nosotros que ahora creemos estaremos vivos sobre la tierra y veremos el cumplimiento de la predicción y oiremos la voz del arcángel y la trompeta de Dios que resuena desde la montaña, la llanura y el mar hasta las partes más distantes de la tierra. Y ahora tenemos la última pregunta. ¿Sabremos el tiempo de su venida alguna vez? Esa medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno. ¡Qué maravilla, queridos hermanos! Podremos en algún momento saber el día y la hora del regreso de Jesús. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillara el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no lo pueden mirar. Y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. Por cuanto no sabemos la hora exacta de su venida, se nos ordena que velemos. Nos los dice en Lucas capítulo 12 versos 37 y 42. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere hallare velando. Los que velan esperando la venida de su Señor no aguardan en ociosa expectativa. Los que aguardan al Señor purifican sus almas, obedeciendo la verdad. Con la vigilancia combinan el trabajo ferviente. Por cuanto saben que el Señor está a las puertas, su celo se vivifica para cooperar con los seres divinos y trabajar por la salvación de las almas. Quiero terminar esta hermosa sección de las perlas escogidas con el pasaje tan hermoso que está escrito en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versos 1 al 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y en el verso 6 termina diciendo: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Nuevamente vemos aquí la instrucción divina de velar, de orar, de estar apercibidos, de permitir que el Espíritu de Cristo nos santifique.
Y es verdad que la segunda venida de Jesús será repentina, repentina, pero para aquellos que no lo están esperando, aquellos que no están apercibidos de las señales que se están dando ya en el mundo entero. Pero para nosotros, para los creyentes, no estamos en tinieblas, así que ese día no nos va a sorprender como ladrón. Queridos hermanos, queridos amigos, que este sea nuestro deseo, nuestra oración de velar cada día para conocer el tiempo exacto en el que estamos viviendo. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz y maravilloso sábado. Hemos regresado, gracias hermana Ivonne. Y a mí me sorprende bastante una cita que dio nuestra hermana. La voy a volver a leer. Está en Deseado de todas las gentes, página 588, el párrafo 2, que dice: los que velan esperando la venida de su Señor no aguardan en ansiosa expectativa. Ojo. Los que guardan al Señor purifican sus almas obedeciendo la verdad. Con la vigilancia combinada el trabajo ferviente, por cuanto saben que el Señor está a las puertas, su celo se vivifica para cooperar con los seres divinos a trabajar por la salvación de las almas. Wow, no hay cita más certera para acompañar a lo que estábamos diciendo antes, de que más que preocuparnos por las cosas superficiales con las cuales el mundo te va a querer controlar, preocúpate por el alma a la cual, si no la conservas, eso te va a destruir, ese mal camino, y en ese momento preciso de la prueba no te enterarás. Hay algo que hemos hablado en otros momentos que es acerca de Balaam, cómo ese profeta de Dios dio una de las profecías muy justas, muy cercanas a la realidad, yo no diría cercanas, perdón, muy reales de la venida de nuestro Salvador, de ese Mesías prometido. Y esta euforia que tenía él por llegar y ayudar a Balac, ¿en qué se transformó? Bueno, se transformó en pecado y él no se dio cuenta que su propia profecía estaba cayendo encima de él. Y fue de uno de los primeros por los cuales murió cuando, cuando el pueblo de Israel atacó a ese pueblo. Así que no vaya a ser, hermanos, que por esa expectativa que muchas veces tenemos con respecto a noticias, a cosas de estas, dejemos a un lado a nuestra familia, a nuestra espiritualidad, a nuestros cultos, a muchísimas cosas que nos fortalecen y que no nos estemos dando cuenta que el testimonio que tenemos con nuestros hermanos no es el mejor. Entonces, alto, los temas que estamos tocando hasta acá, la venida del Señor ha sido desde el punto de vista práctico. Hagámoslo así y verán que en serio hay bastante paz para que cualquier cosa que venga y se diga, no pasa nada. En Cristo encuentro la fortaleza porque Él me ayuda constantemente. Así que eso es lo que necesitamos para ahora. Así que no hay que hacer eso sin descuidar lo otro. Así que vamos a orar, hermanos. Ha sido una noche de mucha bendición, de mucha aportación por todos lados. Así que gracias, hermanos, por eso. Vamos a orar, vamos a terminar este momento de oración y vamos a pedir al Señor que pueda estar con nosotros para ese momento de descanso. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre, por la oportunidad que me regalaste de estar con mis hermanos, de estudiar este momento, tu palabra. Han sido cosas que analizar en esta semana. Hay muchas cosas que tenemos que preparar, hay muchas otras cosas que tenemos que dejar. Sabemos que hay vicios, hay cosas ocultas en nuestras vidas y hay muchas de ellas que parecen que es un celo vivo por tu obra, pero realmente, Padre, estamos haciendo un esfuerzo humano, estamos tal vez teniendo una expectativa sobre algo y no estamos purificando nuestra alma. Padre, no vaya a ser que hablando a muchos yo me pierda. Es por eso, Padre, que te pido, por favor, que hagas de nosotros reales cristianos, gente santa, pueblo diferente, que sepa el mundo que a pesar de los problemas que puedan existir, cuando pasan en este pueblo,
No hay más que sentarnos a la mesa con nuestro hermano, con aquel que ha tenido algo contra nosotros y resolverlo con humildad y sencillez de corazón. Eso es difícil, Padre, pero sabemos por tu palabra que el amor es el que debe de privar entre nosotros y la justicia, la misericordia es algo que todos los días nos debe de acompañar. Así que, Padre, guárdanos, acompáñanos, protégenos y que en este día que inicia en tu día de reposo podamos estar en ti en paz. Todo se lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Bueno, hermanos, muchísimas gracias a todos. Gracias por estar ahí. Gracias por estar hasta este momento, por llegar hasta acá, por los comentarios, por todo lo que ha surgido en este video. Gracias por hacerlo presente. Sin ustedes no es nada esto, todo eso es gratis, voluntario. Las personas que quieren estar están, las personas que no quieren estar no están. Y ustedes han decidido hoy acompañarnos. Así que Dios los bendiga a todos y nos estamos viendo en la próxima transmisión porque vamos a estar hablando un poco del camino cristiano el día de mañana con nuestro hermano Leandro. Así que hay muchas cosas más que abordar y muchas otras sorpresas que vamos a tener para ustedes. Así que Dios los bendiga, hermanos, y nos estamos viendo en un par de horas. Ahora sí, en un par de horas. Y la transmisión, ya saben, la próxima semana, así como el día de hoy. Así que Dios los bendiga y feliz sábado.